a lo fuerte, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es. Vemos que Dios no le importó de dónde nos sacó, de lo vil y de lo despreciado el Señor nos sacó. Cuando la gente a lo mejor decía, este no sirve para nada, cuando la gente nos desechaba y nos veía de que no éramos nadie. Pero vemos que de ahí el Señor nos sacó, de ahí el Señor nos rescató para usarnos, para hacernos instrumentos en sus manos. De lo vil y de lo despreciado, Él nos tomó, porque Él quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, porque Él quiere mostrar su gloria para aquellos que aún no le han conocido. Pero depende de nosotros para que la gloria de Dios llegue a aquella gente que no le ha conocido. Nosotros somos esos instrumentos que vamos a hacer para que aquellos que no conocen vengan al conocimiento del Señor. Amén. Vayamos ahí mismo en Hechos 26. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Hechos 26, 16 al 18. Y nos dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Vemos para qué fue escogido Pablo? Vemos por qué Dios tuvo misericordia de él y lo alcanzó y dijo, instrumento útil me es. Porque él iba a llevar el evangelio, él iba a predicar la palabra de Dios para alcanzar a aquella gente que estaba perdida, para alcanzar a aquella gente que estaba en tinieblas. Nosotros sabemos cuando alguien anda en el mundo y no tiene el conocimiento de Cristo, está en tinieblas. Y nosotros estamos llamados a sacarlos de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo, de arrebatarle de las manos de Satanás, porque dice que está bajo la potestad de Satanás. ¿Cuántos de nuestros familiares no están ahí? Es por eso que nosotros debemos de ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios, para llevar el evangelio del Señor, para predicarle a aquella gente que no conoce que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que perdona pecados y que hay un Dios que da vida eterna. Nosotros estamos llamados a ir y llevar el evangelio. Estamos llamados. Jesús, cuando formó a sus discípulos, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero ¿qué pasa hoy en día? Nos preocupamos por nosotros mismos y no nos acordamos de los demás. No vemos la necesidad que hay a nuestro alrededor de hablar el evangelio. En nuestros trabajos, donde sea que andemos, hay mucha gente que necesita ser salva. El Señor viene pronto y si nosotros no rescatamos esas almas, ¿a dónde van a ir a dar esas almas? Si nosotros no nos disponemos en nuestros corazones de ese amor, esa pasión por esas almas, de recordar que de ahí nos sacó el Señor, que un día estuvimos caminando por ese camino que nos llevaba a la perdición, pero un día Jesucristo vino a nuestro encuentro y nos dio vida y vida eterna. Amén. Pero no solo es de conformarnos de que nosotros somos salvos, sino que también tenemos que ver por aquellos que aún no han llegado a los pies de Cristo, para que nadie se pierda. Por eso Jesús decía que hay unos que tienen por tardanza la venida del Señor, pero Él viene pronto. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos se arrepientan,
y se vayan a gozar por toda una eternidad con Él. Pero nosotros le estamos llamados. Pablo, vemos cómo Dios lo fue usando. Pablo le fue mostrando su voluntad, le dijo lo que él tenía que hacer y después lo envía a predicar su evangelio. Nosotros, el Señor también, cuando le conocimos, empezamos a buscarle más de Él. Dios nos ha fortalecido y Dios nos ha preparado para ir y llevar su evangelio. Nosotros estamos llamados a ser ese instrumento de llevar la palabra de Dios, de que a esas vidas, a esas que están en necesidad. ¿Cuántas vidas allá afuera están en los vicios? Necesita que alguien llegue y le hable del amor de Cristo. Hay mucha necesidad, pero nosotros como pueblo debemos de levantarnos y predicar el evangelio. Esta iglesia es muy pequeña y ahorita si ve a su alrededor, ¿cuántos somos? Somos muy pocos. Debemos de levantarnos y de ir y predicar el evangelio para que esta iglesia sea llena. Si nosotros somos esos instrumentos, Dios nos va a usar, Dios va a poner las palabras. Tenemos que pedirle cada día que Él ponga esas palabras en nuestras vidas. Por eso es importante de que siempre le oremos al Señor, escudriñemos la palabra, porque en ese momento que el Señor ponga a la persona enfrente de nosotros, el Espíritu Santo va a traer la palabra para que nosotros le demos a esa persona. O el Espíritu Santo le va a mostrar qué necesidad tiene esa persona, qué está pasando, y nosotros le vamos a dar esa palabra que le va a fortalecer, esa palabra que le va a hacer que venga a los pies de Cristo, que conozca a Jesucristo. Si vemos Pablo, eso fue lo que Dios lo usó, lo mandó a las naciones, lo mandó a predicar el evangelio. Tuvo que sufrir, tuvo que padecer, pero Él no le importó, Él no se detuvo, Él llevó el evangelio. Y nosotros también, no importando, por eso Él dice que es necesario padecer por Cristo. Nosotros vamos a padecer por Cristo, predicando el evangelio, pero eso no nos debe detener, porque sabemos que Él está con nosotros. Amén. Él va a estar en todo momento, Él no nos va a dejar solos en alguna adversidad, Él siempre va a estar ahí con nosotros. Gloria a Dios. Si nosotros nos ponemos a meditar, y yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú ya me alcanzaste, pero también yo me ponía a ver a mi familia. La mayoría, como la mitad de mi familia, está en los caminos de Cristo, pero la otra mitad no está en los caminos del Señor. Y yo le decía al Señor, fortaléceme cada día para yo conocer, mientras yo esté en este lugar, sé tú preparándome. Porque yo en mi corazón, en mi mente, yo no tengo ese deseo de quedarme toda la vida en este país. Yo veo la necesidad que hay allá en mi familia. A veces nosotros por teléfono podemos hablarles, pero no es igual de que uno esté allá y le esté enseñando los pasos a seguir. Porque a veces sabemos de que es difícil para ellos, pero nosotros, el Señor nos ha llamado para ser ese instrumento en las manos del Señor. Y si nosotros somos esos instrumentos, debemos de ponernos cada día en las manos de Dios, vivir en santidad para que Dios use nuestras vidas, para que el fluir del Espíritu Santo sea hablando en todo momento aquella necesidad que hay y sea revelándonos de que hay que arrebatarle a nuestras familias de las garras de Satanás, porque ellos están sobre la potestad de Satanás mientras ellos no vengan al conocimiento de Cristo. Y si nosotros no les hablamos, ellos van a seguir ahí. Nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que llevar el evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Él decía, para que le abras los ojos. Hay mucha ceguera espiritual. Hay mucha ceguera espiritual y nosotros tenemos que deshacer todo eso con ayuno y oración, para que toda ceguera espiritual se vaya en el nombre de Jesús. Que las personas puedan ver espiritualmente, no solo con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales.
Porque cuando ellos están cegados espiritualmente, ellos no pueden entender, no pueden comprender lo que nosotros le hablamos. Por eso es bien importante que nosotros oremos por esa persona, para que ellos puedan entender y sus ojos sean abiertos. Amén. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Si ellos están en tinieblas, nosotros estamos llamados a ir y predicar el Evangelio para que ellos ya no estén en tinieblas, sino que la luz de Cristo los alumbre. Y yo les voy a invitar que vayamos ahí a 2 Corintios 4 y vamos a ver qué es lo que dice 2 Corintios 4. Cuando tú no lo tengas, contesten con un amén. Gloria a Dios. 2 Corintios 4:3 nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está cubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vemos ahí, dice en el 4, que el cual el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. ¿Quién es el Señor de este siglo? Satanás. Él le ha puesto esa ceguera a todos aquellos que están allá afuera, ha puesto incredulidad. Y lamentablemente a veces también dentro de la iglesia de Dios hay incredulidad, hay ceguera espiritual. Por eso es bien importante que nosotros nos despojemos de todo eso, de que cada día le pidamos sabiduría al Señor y entendimiento para entender su palabra, y que no nos llegue la incredulidad en nuestras vidas. Porque cuando llega la incredulidad, ahí nos detiene, ya no nos deja seguir para adelante. Por eso es bien importante que nosotros nos despojemos de todo eso en nuestras vidas, porque estamos llamados a ir a abrir esos ojos que están cegados, que Satanás cegó su entendimiento para que la luz de Cristo no resplandezca en esas vidas. Nosotros estamos llamados a ir para que ellos, la luz de Cristo, les llegue a su vida. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. ¿Y cuántos estamos dispuestos a ir y llevar el Evangelio? Amén. A eso hemos sido llamados, para llevar el Evangelio del Señor, para que todos aquellos que aún no han venido puedan conocerle al Señor. Así como un día nosotros nos estuvieron hablando, nos estuvieron predicando de Jesucristo y nos alcanzó por la misericordia, por su gracia estamos aquí. Pero también hay que ver por aquellos que aún no han llegado. Si nosotros nos disponemos en nuestro corazón a predicar el Evangelio, esta iglesia se llenaría y estaría llena. Pero ¿qué pasa hoy en día? A veces se habla más de otras cosas, pero menos de Jesucristo. Y Él debe ser lo primero que nosotros debemos de testificar. Por eso Dios le decía a Pablo que él iba a ser testigo de las grandezas que Dios iba a hacer. Y yo pienso que cada uno de nosotros hemos visto cómo Dios ha obrado sanidades, cómo Dios ha cambiado vidas. Hemos sido testigos de esos milagros, de esos prodigios que el Señor ha hecho. Y nosotros debemos de compartirle eso a la gente, para que ellos puedan conocer, puedan creer que el Dios Todopoderoso que le servimos es un Dios que para Él no hay nada imposible, que Él puede cambiar esas vidas, así como cambió la vida de Saulo, que es el apóstol Pablo. Así también Dios puede cambiar esas vidas que aún se resisten a escuchar la palabra de Dios. Pero depende de usted y depende de mí, como hijos de Dios, de predicar ese Evangelio. Si nosotros queremos ver esta iglesia llena, empecemos a predicar el Evangelio. Compartamos las maravillas que Dios ha hecho.
Si ha recibido un milagro, testifique. Porque la palabra de Dios nos dice que testifiquemos de las grandezas de Dios. Y si nosotros no lo testificamos, no le compartimos a los demás, ¿cómo ellos van a conocer que el Dios poderoso hace milagros? Por eso es bien importante que usted y yo no callemos, hablemos la palabra de Dios cada día. Hay mucha gente que se está perdiendo, gente que está muriendo y sin Cristo, y van a una condenación eterna. Y en ellos está nuestra familia. Si muere un familiar de nosotros y no viene al conocimiento de Cristo, va a un lugar de condenación, a un sufrimiento eterno. Y nosotros no queremos eso para nuestras familias. Debemos de levantarnos y ponernos en las manos de Dios. Decirle: Señor, yo quiero ser ese instrumento. Usa mis labios. Que tu Espíritu Santo cada día que pongas una persona enfrente de mí, yo pueda compartirle de tu palabra. Yo pueda hablarle de tu palabra. Hay personas que tienen esa gracia y ese don de que rapidito, alguien se le pone ahí y rapidito le hace plática y rapidito le comparte la palabra de Dios. Pero vemos muchos que no tenemos esa gracia. Y si no la tenemos, pidámosela al Señor para que nos ponga esa gracia y esa carisma para poder llegar a esas personas. Porque si nosotros llegamos con una cara todos medios enojados y así le queremos hablar de Cristo, no lo vamos a conquistar. Tenemos que estar alegres, sonrientes, pero solamente eso lo puede poner Cristo Jesús en nuestras vidas, para que aquellos vean realmente que Dios es alegre. Gloria a Dios. Vayamos a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro. Cuando todos lo contestan, me contestan con un amén.